Nuevamente, bienvenidos a nuestra celebración dominical. Bueno, esto es todo un malabarismo para sacar esto adelante con los medios electrónicos, con la conexión virtual y con también la conexión, o más bien la puesta aquí en práctica de toda la parte de video y audiovisual, pues no es fácil, ¿no? No somos expertos ninguno en estos temas. Y pienso yo que a veces toma más valor eso, ¿no? Que salga bonito, que tengamos una buena conexión, que se escuche bien. Y está bien, querer hacer las cosas bien. Pero lo más importante es que después de tanto tiempo nos podemos volver a ver. ¿Sí? Y eso es eso, claro, algo muy animante. Podernos volver, bueno, yo sé que hay prevenciones en cuanto al contacto físico y es más, nosotros nos estamos tomando ciertas libertades con de pronto podríamos decirlo el permiso que nos da que esta es una reunión que prácticamente programa nuestro hermano Misael, que él ha venido empujando esto, empujando y empujándonos a que estemos conectados de esta manera presencialmente. Muchas gracias a Misael por todo el esfuerzo que ha hecho para que se puedan dar estas reuniones. Pero ya cuando tengamos reuniones con protocolos por completo, como debe ser, pues varias cosas van a cambiar. Entonces yo me estoy gozando este tiempo y yo me lo estoy aprovechando mientras lo tenga y lo seguiré haciendo. Pero ya cuando sea algo oficial, claro que las cosas cambiarán. Somos la Iglesia de Cristo Internacional. Para los que no me conocen de pronto, pues algunos sí, creo que ya me he presentado con algunos. Mi nombre es Luis Enrique Hoyos y tengo hoy la oportunidad de predicar, de compartir una reflexión bíblica. Muy agradecido estoy de verlos a todos ustedes. Algunos llevaba sin verlos presencialmente, yo diría que más de un año. Entonces es muy, muy especial, muy animante el poderlo hacer. Y también estoy muy contento con todos nuestros hermanos que están conectados por Zoom, nuestros hermanos también que de aquí de Cali están por Zoom y los hermanos de el departamento de Santander, que pues hasta hoy llegan estas conexiones en conjunto por Zoom. Entonces, a ustedes, mis hermanos, muchas gracias y seguiremos en contacto. Dios mediante nos dé la manera y la sabiduría para hacerlo. Hoy nos corresponde en este momento seguir estudiando el libro que venimos desarrollando, es el libro de Levítico. En una ocasión anterior que creo que Julián Patiño nos estuvo predicando acerca del primer capítulo del Levítico, ¿verdad? Hablando de ese olor agradable a Dios, de esos holocaustos. Y hoy que hemos estado con la hornilla allí prendida y Pepe cocinando los huevos, gracias Pepe Parra por tu servicio allí, y a todos los hermanos que dispusieron de su tiempo, de sus recursos para esta celebración. Estamos celebrando 19 años como congregación. La fe lleva mucho tiempo en todas partes del mundo, pero como congregación oficialmente llevamos 19 años. Entonces se programó, gracias a la iniciativa, el trabajo de varios hermanos, un desayuno y todos pudimos disfrutar del olor, del aroma, de esos huevos revueltos. Se inundaba ese espacio con ese olor y creo que ya algunos han podido calmar su apetito con lo que hoy se brindó. Creo que fue, algunos es difícil calmárselo, pero pues de ellos no me voy a preocupar ahorita. El punto es que un olor agradable siempre es bienvenido porque precisamente es agradable. Hoy vamos a hablar de otros alimentos que también eran quemados en honor a nuestro Dios, eran los cereales. Acompáñenme por favor a Levítico en el capítulo 2. Y eso es un desafío, predicar acerca de Levítico, porque son textos que habitualmente no son tan de primera mano. Gracias, señor. Con la tapita. No son tan de, gracias, amigo. No son tan de consulta frecuente, es mucho más frecuente
utilizar un evangelio, alguna de las cartas de Pablo, pero no sé cuántos cuando estamos estudiando la Biblia decimos, oiga, qué chévere estudiar Levítico. No creo que muchos, ¿sí? O cuántos cuando estamos animando a otro, mira, te voy a leer esa escritura de Levítico. Es como, es más, de pronto algunos hasta hoy se enteran que existe Levítico. Puede ser. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Levítico es un texto que habla bastante sobre toda la parte ritual que tenía el antiguo Israel. Si ustedes no lo saben, el cristianismo proviene es del judaísmo, de una nación conocida también como Israel. Es más, en este momento existe con otras características todavía el país, pero en ese entonces, antes de Cristo y durante un buen tiempo, se consideraban una nación en todo sentido con un solo Dios, era una teocracia. Si no conoce el término, teocracia es donde el gobierno lo ejerce es Dios. No era una democracia donde todo el mundo puede participar y aportar lo que le parece de acuerdo a sus criterios, inclusive el ateo, el que cree en otro Dios. Eso pasa en una democracia habitualmente o idealmente. Una teocracia es solo lo que Dios diga, se hace, es ley. Y el Código Levítico está aportando una serie de lineamientos, de prácticas para lo que son bastante de la ritualidad, de los ritos que vivían en el antiguo Israel. Muchas de estas cosas actualmente no se practican, y si se practican, pues no tienen mucho sentido, en especial por la ausencia de un elemento importantísimo para la fe judía, que era el templo. Entonces vamos allí al capítulo 2 y dice en el versículo 1: si alguien presenta al Señor una ofrenda de cereal, esta será de flor de harina sobre la cual pondrá aceite e incienso. Luego la llevará a los hijos de Aarón, los sacerdotes. Allí tomará un puñado de flores de harina con aceite junto con todo el incienso. Ok, gracias. Gracias. ¿Me va a tomar el agua? No, me va a traer más. Gracias, Alejandro. Perdón por la distracción. Versículo 2. Luego la llevará a los hijos de Aarón, los sacerdotes. Allí tomará un puñado de flor de harina con aceite junto con todo el incienso, y el sacerdote quemará esa ofrenda memorial en el altar. Es una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. En el antiguo Israel había muchas ofrendas, ofrecimientos, cosas que se le ofrecían a Dios, pero Dios, siendo espíritu, no podía recibir estas ofrendas materialmente hablando. Como pasaba con los holocaustos, cuando se mataba un animal y se quemaba, también estas ofrendas de cereales, de la manera en que Dios permite que sintamos que esta ofrenda le está llegando a Él, es que Él dispuso que hubiese en el templo, en este caso, en este punto de la historia era el santuario, un altar donde se quemaban esas ofrendas de cereales, y ese olor, como dice, ese humo, pues, llegaba hasta Él y era para Él agradable. La ofrenda como tal era así como se le llegaba a Dios, por decirlo de algún modo. Ahora, nuevamente, no es que Dios esté por allá en un balcón en el cielo, tenga nariz y uy, qué rico huele ese becerro que me quemaron. Claro que no, pero en la mentalidad de ese entonces, en la mentalidad de los creyentes del pueblo de Dios de ese entonces, Dios permite que exista esta práctica para que ellos sientan, oye, le estoy dando algo a Dios. ¿Sí? Pero no es que Dios le interesara realmente el humo o en sí el olor del animal que era quemado o de la ofrenda de cereal que era quemada. Es algo más lo que a él le interesaba, y de eso precisamente vamos a hablar. Esa ofrenda era quemada en el altar y se enfatizan en aspectos que deben tener estas ofrendas de cereales. Por ejemplo, en el versículo 4. Si presentas una ofrenda de cereal cocida al horno, esta será de panes de flor de harina
sin levadura, amasada con aceite. Hago énfasis en esa parte. O de obleas sin levadura untadas con aceite. Reitera esto en el versículo 5, en el versículo 11. Debía ser una ofrenda de cereales sin levadura. Luego en el versículo 13, leamos lo que dice. Todas las ofrendas de cereal las sazonarán con sal y no dejarán que les falte sal del pacto de su Dios. A todas las ofrendas deberán ponerles sal. Dos elementos interesantes. La levadura, bueno, realmente son tres porque también menciona que no se le debe agregar ni miel ni levadura a estas ofrendas de cereal. Lo dice aquí en este pasaje. Pero también dice que deben venir con sal, sin levadura, sin miel, pero con sal. ¿Sí? Y no es que esto sea un curso de cocina, no es que esté interesado Dios en cómo cocinar las cosas, igual esto se le quemaba era a él, aunque una porción de estos cereales era destinada para los sacerdotes. ¿Sí? ¿Cuál es el punto aquí? Como ustedes sabrán, de pronto muchos que han trabajado de alguna manera en cocinar algo, que conocen sobre la panadería y cosas de ese estilo, la levadura es un elemento, un ingrediente que se le suma para que en este caso el pan crezca más, ¿sí? Y hasta donde entiendo, sin levadura el pan es duro, ¿sí? Pero realmente la levadura, hasta donde conozco, de pronto aquí Julián Patiño tendrá muchos más elementos desde su conocimiento químico para aportarnos al respecto. La levadura lo que hace es descomponer los alimentos o ciertos alimentos, los fermenta. Desde cierto punto de vista, no sé, Julián, si estoy equivocado, los hace podrir en cierta medida, los descompone. Ahora, que eso puede ser aprovechable y comestible en cierto punto, bueno, eso es otra cosa. Pero la levadura, en general en la Biblia, no siempre, ¿no? Mucha atención, no siempre. Pero en general en la Biblia nos remite a la idea de fermentación, de descomposición. Y se conecta la idea de la levadura con el pecado. Ahora, no estoy diciendo que es pecado la levadura. Y ahora que alguien llegue a una panadería, no, yo no como nada acá porque eso es pecado, todo lo que venden aquí. No. No. Es nuevamente como el quemar la ofrenda. No es que Dios tenga una nariz para percibir el olor. No es que la levadura sea mala en sí misma, sino que eso nos estaba preparando para entender algo que Dios quiere transmitir. No quería ofrendas quemadas con levadura. La levadura descompone los alimentos. La miel también podía fermentarse. Por eso no se debía agregar la miel. Ahora, por otro lado, sí se pide que tenga sal. Yo me acuerdo, y no me van a decir, ¿listo? Cuando yo era niño. Les dije que no lo hicieran. Cuando yo era niño, mi mamá lo que hacía con la carne, ella la salaba y la ponía en un plato. Y la ponía en la nevera, sí, gracias a Dios, hasta donde me acuerdo siempre tuvimos nevera, pero ponía esa carne salada en un plato y ahí permanecía días sin descomponerse. No había problema al respecto. Al parecer, y pues nuevamente, los que saben más del tema podrán hablar mejor que yo, la sal tiene características que permiten que se conserven ciertos alimentos, ciertos materiales cuando se les agrega la sal. Entonces podías tener tu carne allí reservada nada más con salarla. Entonces, en contraste con la levadura que descompone los alimentos, que los daña, pues desde cierto punto de vista,
la sal los conserva. Bien. Ahora, todo esto conecta con el pecado representado en la levadura, ¿sí? Pero también con la sal, que habla de lo que conserva del pecado, lo que te aleja del pecado, lo que te libra de él. Recordemos cuando Jesús le decía a sus discípulos, ustedes son la sal de este mundo. También recordemos 1 Corintios 5, donde se habla de que nosotros ya tenemos nuestro Cordero Pascual, que es nuestro Señor Jesús, y que debemos celebrar nuestra fiesta de los panes sin levadura, que era una fiesta que venía inmediatamente después de la Pascua. Espero no estar confundiendo a nadie acá. Pero esa fiesta, ¿por qué es importante? ¿Porque se debe celebrar actualmente? No. Es porque la levadura implicaba eso, la corrupción de este mundo, el pecado, la maldad, y Dios quiere librarnos de esa levadura, que es la que trae la muerte. El pecado es el que trae la muerte sobre la humanidad. Y en este caso utiliza la figura de la levadura, pero también de la sal, para referirse a todo aquello que nos libra de la maldad. Por eso es importante este tipo de pasajes, pero tal vez estos elementos o no los conocíamos o no habíamos conectado con ellos. Espero que, si es el caso, esa instrucción o esa reflexión que estoy compartiendo con ustedes sea de utilidad. Ahora, en nuestra vida práctica, creo que podemos conectar mucho con esto de Levítico 2 acerca de si estamos viviendo ciertas prácticas que parecen espirituales, pero las estamos viviendo agregándole levadura a ellas. No solo por venir a una reunión quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. No solo por orar habitualmente quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. No solo por leer la palabra de Dios quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. No solo por traer una contribución, una ofrenda, un diezmo, como quieras llamarlo, quiere decir que estamos haciendo bien las cosas delante de Dios. Tal vez estas 4 prácticas pueden haber más, obviamente las hay, pero he de pronto tomado estas como punto de partida para lo que hoy quiero compartirles. Tal vez muchas de estas cosas las estamos haciendo habitualmente, pero están con levadura. Les hemos agregado levadura. Y está ausente la sal, en nuestro caso. Quiero ir tratando una por una. Espero que el tiempo me dé para hacerlo. Y espero que esta reflexión que hoy comparto con ustedes sea un ánimo para, en verdad, profundizar en nuestras motivaciones, en cómo estamos haciendo las cosas y que podamos vivir como ofrendas vivas para Dios, pero sin levadura, pero con la sal que Dios espera que seamos. En cuanto a la oración, acordémonos por favor de Mateo 5. Si quieren, vamos allá. Bueno, a mí me encantan todas las escrituras, pero a mí me encantan las del Sermón del Monte. Son para mí, es de lo más bello que encuentro en las escrituras. Capítulo 5, versículo 5. Del Evangelio de Mateo. Perdón, capítulo 6, versículo 5. Del Evangelio de Mateo dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han tenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Fijémonos, un acto
que en apariencia es muy espiritual, orar, pero desafortunadamente llevado a cabo de una manera pecaminosa. O sea, algo que se le ofrece a Dios, como es la oración, pero que se vive de una manera pecaminosa, simplemente para que te vean, para actuar, como dice acá, como un hipócrita. ¿Cuántas veces puede haber este corazón en nosotros y no un legítimo deseo de orar para establecer una comunicación con Dios, reconociendo su soberanía en nuestras vidas, reconociendo que lo necesitamos? Aquí nuestro Señor dice, mira, Dios que ve lo que está en lo secreto, y eso es lo hermoso de la vida cristiana. Para mí lo es así. Muchas cosas podemos evaluar. Ven, este vino a la reunión, este oró, este leyó la Biblia, este ofrendó, este visita a los hermanos. Claro, muchas cosas observables hay en la vida, claro que sí, pero el corazón lo conoce Dios. ¿Cuánto tenemos esto en cuenta a diario? Por ejemplo, Santiago 4, pueden tomar nota acerca de la escritura si quieren, luego la revisan, habla de personas que en sus propios malos apetitos piden cosas a Dios y no las reciben porque están mal motivadas. ¿Cuántas veces le pedimos cosas a Dios que vienen de una motivación pecaminosa? En este caso, nuestra ofrenda lleva levadura. Filipenses 4, en el versículo 6, una escritura tal vez bien conocida por varios de ustedes. Filipenses 4, versículo 6. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La oportunidad de orar es una oportunidad grandiosa para conectar con Dios, para establecer una cercanía con Dios. La escritura aquí nos está hablando de una promesa muy, yo creo que valiosísima para cualquiera acá, de toda la paz que Dios nos puede dar a través de la oración, de colocar todas nuestras aflicciones en sus manos para que Dios nos dé esa paz sobrenatural. Me acuerdo un hermano en la fe que me hablaba, él ya tenía un hijo bastante mayor y ya había salido de casa. El muchacho casi no lo llamaba, casi no mantenía en contacto con este hermano. El muchacho solamente lo llamaba cuando necesitaba dinero. Entonces, la técnica que utilizaba este hermano era, bueno, citarlo, verse, pero no darle el dinero hasta que no habían pasado el mayor tiempo posible juntos. O sea, me parecía, bueno, bonito el corazón de este padre de querer pasar tiempo con su hijo, de valorar pasar tiempo con su hijo, pero qué lamentable un hijo que tome así a su papá. Solamente cuando te necesito te busco. Y que el papá tenga que utilizar esa táctica de demorarlo lo que más pueda antes de darle el dinero para que él no salga corriendo con los billetes en la mano, como si fuera un ladrón. Triste que esa sea la relación entre un padre y un hijo. A veces también tenemos motivaciones de estilo a la hora de orar. No nos acordamos de Dios en ningún momento, pero estamos en la mala, necesitamos algo y ahí sí, Señor Dios mío, vengo a ti en oración y bla, 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 bla. Y todo el tiempo que estuvimos haciendo lo que nos apeteció, sin contar con el qué. Es algo bueno a reflexionar. Es algo bueno a pensar. Si mi oración lleva levadura o lleva sal, que es lo que Dios espera. En el estudio de la palabra de Dios, no solo el que estudia la palabra de Dios, ese sería
un segundo aspecto de este tema de la levadura y la sal. No solo el que estudia la palabra, o no todo el que estudia la palabra de Dios lo hace con buena motivación. Es más, el apóstol Pedro en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 16, habla de personas que tergiversan las escrituras para su propia condenación. No todo el que tiene una Biblia debajo del brazo, no todo el que estudia la Biblia con cierta disciplina lo está haciendo con el deseo de verdad conocer lo que Dios quiere, sino que en algunos casos pueden haber muy malas motivaciones con las escrituras. En la segunda carta a Timoteo, allí podemos ir, sí, segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15, dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. No es solo el tema de leer algo a diario, no es solo el tema de asunto de que es un rito, ahí sí, diario o constante, el de estudiar la Biblia, es buscar interpretarla rectamente, independientemente de lo que diga, me guste o no, independientemente de que lo que diga se ajuste con lo que a mí me gustaría o no. Cuando leemos la palabra de Dios con ese corazón de verdad entender e interpretarla rectamente, allí estamos agregándole sal a eso que hacemos por Dios, dejando a un lado la levadura. Hay personas que ni siquiera les interesa la palabra de Dios. Se dicen ser creyentes, se dice ser seguidores de Cristo, pero no saben lo que Dios piensa, ni les interesa lo que Dios piensa. Y a pesar, y ese caso es aún peor, de aquellos que aún conociendo hacen precisamente lo contrario que Dios dice. En ese caso, la palabra de Dios resulta para estas personas para condenación y no para salvación. Ahora, alguien podría decir, por eso yo no estudio la Biblia, para no saber lo que Dios quiere y que pues Dios no me diga, oiga, usted sabía. No. La palabra muestra que lo que de Dios se puede conocer, dice la carta a los Romanos, la gente lo puede ver si se reflexiona en lo que Él ha hecho. Porque desde tiempos antiguos se sabe que Él es Dios. Que esto, creado por Dios, tiene un sentido, tiene un orden, y Dios ha dispuesto ese orden para que sea conocido. ¿Está en donde? En su palabra. ¿Con qué corazón me acerco hoy a las Escrituras? ¿Cómo estoy pensando acerca de ellas? ¿Cuál es mi motivación? Salgo a reflexionar. ¿Tiene mi lectura bíblica levadura o tiene sal? ¿Me está llevando a la perdición o me está llevando a la salvación? Y en este caso sí, tenemos gran responsabilidad los que enseñamos. La carta de Santiago habla de que la lengua es un infierno metido en el cuerpo humano. Que quien controla la lengua puede controlar, es un hombre perfecto que puede controlarlo todo. Y la lengua sí que es complicada, ¿no? Hablar, hay personas que parecía que la lengua tuviera vida propia. Que si la sacaran podría caminar. Complicado eso. Pero peor aún, quienes utilizamos la lengua para enseñar. Si no lo hacemos rectamente. En cuanto a la contribución, ¿alguien puede contribuir a la comunidad, ayuda a los pobres y muchas de las cosas, pero con una mala motivación? Es más, es bien sabido de personas que por su vida de pecado van a lavar su conciencia trayendo ofrendas a veces bien cuantiosas a sus iglesias
con el ánimo de eso, sentirse menos cargados en su mente y en su corazón con todo lo que hacen. Bueno, y algunos ni siquiera eso. Ni siquiera traen una ofrenda a pesar de que su conciencia esté bien cargada. Eso es triste. Todo eso está lleno de levadura. Todas ese tipo de posturas, de formas de pensar, de actuar, no hay sino levadura, descomposición, perdición. Recordemos el pasaje que habla en Hechos, capítulo 4 y capítulo 5. Se habla de cómo compartían los hermanos sus posesiones, de cómo en la iglesia no había ningún necesitado, que vendían inclusive terrenos y ponían el dinero en disposición de los apóstoles para que fueran a atender las necesidades de acuerdo a cada cual. Pero en el capítulo 5 ya se habla de dos personajes, Ananías y Zafira, una pareja de casados que ocultaron parte del dinero con el ánimo de quedar bien delante de la gente. O sea, vendieron un terreno, recibieron una cantidad de dinero, pero dijeron que habían recibido menos cantidad de dinero para dar eso, en vez de dar todo el dinero que habían recibido. Ahora, la reflexión aquí es que Dios quiere que demos todo lo que tenemos entre el bolsillo. No, pero que seamos sinceros a la hora de dar, que nuestra ofrenda no tenga levadura, y en este caso lo que hicieron Ananías y Zafira estaba con levadura. Mintieron. Dijeron que el terreno había sido vendido en un valor, pero había sido más, perdón. Y se habían guardado la otra porción del dinero. El mismo Pedro les dice, pero el terreno era de ustedes. ¿Qué necesidad tenían de hacer eso? Si ellos hubieran dicho, mira, vendimos este terreno en tal cantidad de dinero y queremos dar esta parte, la habrían recibido sin ningún problema. El problema fue que mintieron. ¿Y saben qué les pasó a ellos? Murieron. Inmediatamente por la acción de Dios, ni siquiera los mató nadie. Por la acción de Dios se murieron. Pueden revisar este pasaje en Hechos 5, capítulo 5. Uy, alguno dirá, uy, mejor ni ofrendo porque me muero acá. No, no estoy diciendo nada al respecto. Sino, bueno, pues sí, si vas a ofrendar con un mal corazón, si no ofrendes, claro está. Si vas a hacer algo por Dios, ofrecerle algo a Dios, pues mira con qué corazón lo estás haciendo, porque hasta te puede pasar lo que le pasó a Ananías y Zafira. Complicado, ¿verdad? A pesar de que algo en apariencia muy bueno, que es ayudar a los necesitados, ayudar a la iglesia, pero profundamente tiene levadura y no sal. Y un elemento, el cuarto elemento que quería tratar con ustedes es este de venir a las reuniones. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 17, lo menciono nada más. Se habla de que a los corintios les pasaba que sus reuniones les traían más perjuicio que beneficio. Imagínate que el mismo apóstol Pablo le diga a los corintios, vea, a ustedes les hace daño ir a las reuniones. Antes que bien les hace daño. ¿Por qué? Porque se dedicaban era a pecar. En este caso sucedía, las reuniones en ese entonces pasaba algo similar a lo que hemos hecho hoy. Se reunían y había un banquete. Muy posiblemente tal vez en las horas de la tarde, en el cual también a veces había licor, porque los hermanos consumían licor, no tenían una provisión al respecto, pero el problema es que mientras unos se hartaban de comida y se emborrachaban, otros terminaban con hambre, porque llegaban era no a una reunión para honrar a Dios, sino para satisfacer sus apetitos. Terrible. ¿No me creen que eso pasa? Lean 1 Corintios capítulo 11 y verán que lo van a encontrar. Imagínate una reunión que lo que traía era para ellos pecado y no edificación espiritual. ¿Cuál era el problema allí? ¿De la reunión en sí? ¿Que debían de dejar de hacerse las reuniones? No. Y allí sí quiero que me acompañen por favor a Hebreos, en el capítulo 10.
En el versículo 23, tal vez un pasaje pues bastante conocido por varios de ustedes. Hebreos 10, 23. Estamos allí, Hebreos 10, capítulo 10, versículo 23, dice así: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Las reuniones tienen ese elemento fundamental de estimularnos en lo que para Dios es importante: el amor, las buenas obras, el anuncio del mensaje. Pero podemos tomarlas para algo diferente, como nuestro club social, donde poder hablar el uno en contra del otro, cómo desparcharnos o sí, encontrar qué hacer porque no tenemos nada mejor que hacer. Pero no es el sentido de las reuniones. Es que unos a otros nos animemos para estar más firmes con Dios. ¿Por qué? Como dice aquí la Escritura, el día del Señor se acerca. Y es una realidad. Cristo vendrá. ¿Y cómo va a encontrar a la iglesia? Podemos estar en medio de una reunión supuestamente espiritual, pero con un corazón y una actitud llena de levadura y con nada de sal. La buena noticia de todo esto es que es nuestra decisión que le echamos. ¿Qué le echamos a nuestra ofrenda de oración? ¿Qué le echamos a nuestra ofrenda de lectura bíblica? ¿A nuestra contribución o ofrenda como tal? Y a lo que hacemos a la hora de confraternizar. Nosotros decidimos si estamos, ahí sí, en ese sí es un buen sentido estar salados. No en el sentido popular de, oh, este sí salado, ese tipo sí, calavera. No. No, es bueno ser salado en el sentido de que eso que conserva de la corrupción, eso que está lleno de lo que a Dios le agrada. Y es una decisión individual que cuando esas individualidades colectivamente forman un grupo, es una iglesia sólida, firme, esperando la venida de nuestro Señor Jesús. Contentos, tranquilos, ¿por qué? Porque la venida de nuestro Señor Jesús va a ser para nosotros para salvación y no para condenación. Eso es lo importante, ¿verdad? Lo más importante de todo este tiempo que hemos pasado durante la pandemia no ha sido que nos veamos presencialmente o virtualmente. No ha sido, no sé, mediblemente las cosas que hemos podido hacer. No sabemos qué va a pasar. Tal vez el día de mañana tengamos que volver por completo a la virtualidad. Tal vez haya un clima en el que ni siquiera virtualmente nos podamos reunir, que haya tal persecución o tales condiciones tan difíciles que ni eso se pueda llevar a cabo. No lo sabemos. Pero lo importante es que, ¿qué hay en nuestros corazones? Si hay levadura o si hay sal. Con esta predicación, mi ánimo, y sé que el de tal vez la mayoría acá, aspiro a que el de todos es que nos animemos, como dice la Escritura de Hebreos, a mantenernos firmes en esa esperanza, estimularnos al amor y a las buenas obras. Porque para eso murió nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús no murió para que viviéramos ciertos rituales sin sentido, sino para que viviéramos llenos de sal, de la sal de este mundo, de lo que conserva este mundo de la corrupción. Para terminar, quisiera compartirles 1 Corintios 5. Versículo 7. Desháganse de la vieja levadura para que sea masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura
qué es la sinceridad y la verdad. Sinceridad y verdad solamente pueden haber de la mano de Dios, con Cristo. No hay nadie sincero, no hay nadie que camine en la verdad si no está con Cristo. El mensaje del cristianismo es radical. O tienes levadura en tu vida o tienes sal. No hay puntos intermedios. Y está en nosotros cada día decidir qué queremos ser, qué queremos tener. Hoy el ánimo es que nos mantengamos firmes conservando la sal entre nosotros, porque Cristo murió para que fuéramos eso, sal del mundo, luz del mundo, para que celebráramos esta Pascua con nuestro Cordero Pascual eterno, perpetuo y perfecto, y que fuéramos como panes sin levadura, dejando a un lado la perversidad, la malicia, llenos de sinceridad y de verdad. Eso nos va a traer alegría y paz a nuestros corazones. Qué bueno que cada uno aquí lo esté experimentando. Y si no, busca un hermano, busca a alguien que te pueda ayudar. Pongámonos en la tarea de librarnos de esa levadura y sumar sal a nuestros corazones, a nuestra vida. Por eso tomamos en este momento de la cena del Señor. Representa esta cena el cuerpo y la sangre de Cristo, su cuerpo que fue maltratado, que murió en la cruz, su sangre derramada para que nosotros pudiésemos tener una vida libre de levadura. Entonces les voy a pedir por favor que me acompañen, que quienes querramos tomar de esta cena, o sea, quienes tengamos fe en Cristo, quienes nos hayamos unido a Cristo para que Él sea nuestro Salvador, podamos disfrutar de ella, y quienes aún no lo han hecho, pues es un ánimo que estás esperando. El día del Señor se acerca y cuando Él llegue, el banquete que nos espera es glorioso. Si lo que Pepe hizo hoy es sabroso, imagínate el banquete de Dios. Si Pepe cocina sabroso, ¿cómo será lo que Dios cocina? Increíble. Obviamente es algo en términos espirituales de lo que se está hablando con respecto a este banquete. Y queremos todos estar allá. Y en promesa, este banquete del cual vamos a disfrutar en la cena del Señor será un banquete celestial, un banquete eterno para todos los que hemos recibido la vida eterna. Acompáñenme en oración, por favor. Señor Dios, muchísimas gracias, Padre, por este momento en el cual hemos podido reflexionar de tu palabra, pero aún más por acordarnos de nuestro Señor Jesús en su muerte y resurrección, Señor. Gracias por ese cuerpo, esa sangre que materialmente fue maltratada, que fue derramada esa sangre acá en la tierra, Padre, pero una sangre que espiritualmente es preciosa y nos libra de la levadura del pecado. Nos anima, Señor, a estar siendo panes sin levadura cada día de nuestras vidas, Señor Dios. Gracias, Padre, por las enseñanzas que podemos encontrar inclusive en textos como Levítico. Y, Padre, por toda la riqueza que hay en tu palabra, pero sobre todo porque toda la riqueza de tu sabiduría reside en Cristo Jesús, quien dio su vida por nosotros, y porque hoy podemos celebrar esta cena en honor suyo, Padre, en honor de tu Hijo. En su nombre, Padre, te hemos orado y te damos muchas gracias, Señor. Amén.